posee una economía de mercado cuya base principal es la extracción, refinamiento del petróleo para la exportación y el consumo interno. Esto debido a que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y ha sido una de las principales exportadoras mundiales desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Anteriormente, el país era un exportador de productos agrícolas como el café y el cacao, pero el petróleo rápidamente llegó a dominar las exportaciones y los ingresos del gobierno. El lema de sembrar el petróleo ha modernizado la economía tradicional en un contexto en el que ellos habrían de conducir con cuidado la administración de la renta y de los cambios. Sintetizó una versión del nacionalismo petrolero que controlaría la política estatal entre la década de 1930 y 1945. A partir de la recuperación de los precios del petróleo a principios de la década del 2000, fue cuando Venezuela obtuvo fondos petroleros que no se veían desde la década de 1980. Entonces, el gobierno venezolano estableció políticas de bienestar social que inicialmente impulsaron la economía venezolana y aumentaron el gasto social, reduciendo temporalmente la desigualdad económica y la pobreza. Sin embargo, tales políticas más tarde se volvieron inadecuadas, al punto de generar una desestabilización económica que provocó una crisis en Venezuela, llevando a la hiperinflación, a la depresión económica, a la escasez de ciertos productos básicos y al aumento drástico del desempleo, la pobreza, las enfermedades. Por ello, es que el crimen, la mortalidad infantil y la malnutrición el país siguió aumentando. En 23 estados. Uno de ellos es el estado de Zulia, ubicado al extremo noroccidental del país y que posee como principal característica la existencia del lago Maracaibo, lugar con una riqueza petrolífera única. Es el mismo estado donde se encuentra la mayor cantidad de descendientes del pueblo añú, con tal de 11.000 personas, según el Banco de Datos de la Legislación Indígena aproximadamente. El pueblo añú posee una relevancia histórica para Venezuela, ya que es el origen del nombre del país y es uno de los primeros pueblos que experimenta el contacto con los españoles, siendo que los exploradores, al ver los palafitos añú, hicieron la relación con Venecia. La economía de los añú es a través del sustento de la pesquería, fuente principal del sustento familiar. Este trabajo lo realizan los hombres y se transmite de padres a hijos. Otra fuente de ingreso lo compone lo que obtiene la mujer mediante el corte de la enea para luego tejerla. Podemos observar que el lago Maracaibo tiene un ecosistema específico que sirve a la economía añú. Entonces, a partir de esta tensión que existe entre los indígenas del lago y la extracción petrolera estatal, nosotros nos preguntamos de qué manera la extracción petrolífera realizada en el lago Maracaibo afecta las relaciones sociopolíticas entre el Estado venezolano y los pueblos indígenas, principalmente el añú, que habita en el lago Maracaibo.